Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Mario Benedetti. Como quizá alguno sepa, otros seguramente no, la fundación fue creada por el propio Benedetti mediante testamento y él pidió que se cumplieran con dos grandes objetivos. Por un lado es que aquí se realicen todo tipo de actividades artísticas y culturales, más específicamente las relacionadas a la literatura, y por el otro lado que la fundación apoye y aporte a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, exclusivamente lo que tiene que ver con la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Aunando esos dos conceptos, ¿no?, que son la literatura y los derechos humanos, es que a la Fundación Mario Benedetti, conjuntamente con el escritor Rafael Mazza, se les ocurrió crear este ciclo que se llama Golpe de Estado y Dictadura en la narrativa uruguaya, y que pone, digamos, a unos cuantos referentes de la literatura, de la cultura y comunicadores uruguayos a que dialoguen sobre este tema, a que hagan una perspectiva, una reflexión y una proyección a futuro. Hoy tenemos en esta segunda mesa a Margarita Heinzen y a Andrea Aquino. Pedimos disculpas que la moderadora Silvia Guerra por temas personales no pudo estar hoy, que además es consejera de la Fundación Mario Benedetti. Yo lo que voy a proceder ahora es a presentarlas a ellas y después les voy a hacer una pregunta como para poder arrancar esta jornada. ¿Está? Bueno, Margarita Heinzen es escritora, ingeniera agrónoma y doctora en ciencias sociales, profesora titular retirada de la Universidad de la República. Como académica ha investigado sobre educación superior, en particular en el área de las transformaciones universitarias. En 2018 es primer premio del 25 concurso de narradores de banda oriental, es medalla Morosoli de oro por su novela Un montón de espejos rotos, es primera mención 2010 en el concurso internacional de libros de cuentos Horacio Quiroga por su libro De las mujeres soles, que fue publicado y reeditado además en España. Ha publicado también el volumen de cuentos La urdiembre y la trama, y además de cuentos y poesías en libros colectivos. Desarrolla actividad periodística en diversos medios de prensa locales y nacionales, y en el 2022 publicó la novela A cuerpo abierto con editorial Fin de Siglo. También es coordinadora del taller de escritura creativa CEUPA Uni 3 desde el 2015 y del club de lectura de la misma institución desde el 2021. Así que agradecemos a Margarita por estar presente hoy aquí en la Fundación, y voy a presentar ahora a Andrea Aquino, que es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, docente efectiva en secundaria, en formación docente, magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de la República. Participó como ponente en congresos nacionales e internacionales en Uruguay, Chile, Argentina y Perú. Participó en talleres de escritura literaria con Agustina Caride, Agustina Bastarrica, Patricia Nacelo, Rosa Montero y Daniel Mella. Varios de sus cuentos forman parte de la antología en Uruguay, México y Ecuador, y en el 2021 publicó su ópera prima Carga Viva. Así que bueno, las presento a ellas. Y para arrancar esta actividad, se me ocurre como pregunta detonante que ustedes me cuenten un poquito cómo se ha contado la dictadura, ¿tá?, y cuáles han sido las estrategias narrativas y sus claves. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias Andrea por acompañarme y gracias por estar acá con, yo digo, la barra que me aguanta el corazón, entre otros. La dictadura, yo creo que me parece que se ha contado después y desde afuera. Obviamente era muy difícil contar la dictadura durante la dictadura. Capaz que, si se quiere, la manifestación artística o cultural que más pudo contar sobre lo que nos estaba pasando fue la música, la composición musical. Bueno, si puedo, sí, acá. Bueno. Pienso eso, durante la dictadura se pudo escribir desde afuera y
Y lo otro que se pudo hacer fue composición musical. Creo que la música fue una gran manera de contar lo que nos estaba pasando. Sin embargo, me parece que además por la distancia necesaria que requiere lo literario para ser contado, todavía se está contando. Se empezó a contar después y todavía se está contando. ¿Con qué estrategias? Bueno, creo que muy diversas estrategias. Voy a hablar más que nada de literatura y dentro de la literatura capaz más de la ficción, ¿no? Porque materiales escritos sobre la literatura ha habido de todo tipo, de todas investigaciones, no investigaciones, investigación periodística, investigaciones académicas, pero desde lo literario yo creo que se ha recurrido mucho a la ficción, o sea, a hechos que ocurrieron realmente ficcionados, por ejemplo, como Arañas de Marte, que la semana anterior estuvo Gustavo Espinosa narrando acá, o digamos al revés, ficcionar todo un hecho que nos pueda permitir crear el tiempo, el espíritu del tiempo, digamos, dar una impresión de qué es lo que estaba pasando, que capaz mi libro se inscribe más en esta otra línea. No sé, por ahí la dejaría a ver qué dice Andrea. Bueno, me sumo y adhiero fervientemente al agradecimiento por el espacio, por la oportunidad de visibilizar voces, más con temas que son tan necesarios de eso, visibilizar, de hablar, de compartir perspectivas. Yo me sumo a lo que dice Margarita en cuanto a que fue, primero que la pregunta es amplia, bifronte, muy amplia, es como de examen, pero que habilita en principio una respuesta a tientas y exploratoria. Coincido con Margarita en que han sido múltiples las estrategias y tienen que ver también con los momentos, por eso bifronte. ¿Cuándo y cómo se ha ficcionalizado la literatura que aborda el trauma de la dictadura, que aborda el trauma del terrorismo de Estado? Y aunque parezcan inocentes, justo estas dos etiquetas son las que posicionan. La posicionalidad, ¿desde dónde vamos a hablar de esta coyuntura para quienes lo vivieron como algo necesario? Van a justificar la necesidad de ese periodo oscuro que para otras personas fue un periodo traumático. Como todo periodo traumático genera hondas huellas, huellas de todo tipo. Margarita habló del exilio. También hubo una literatura que se abocó a hablar del incilio. Yo, por ejemplo, no puedo hablar de muchos autores, pero sí mi tesis de maestría fue precisamente una de las estrategias. Y voy a hablar de lo que más o menos sé. La novela policial fue una de las estrategias para poder hablar en la década de los 90 de este periodo que fue traumático para muchos. Entonces, yo investigué al escritor, periodista e investigador Omar Prego Gadea. Las tres novelas, digamos, en la trilogía Último domicilio conocido, Para sentencia y Nunca segundas muertes, son tres novelas policiales que abordan esta temática desde lo que decía Margarita. Una estrategia, la estrategia de trabajar metafóricamente. Y a propósito de eso, en la novela de Margarita, aunque por momentos roza lo testimonial, aunque algunos de los críticos o periodistas que han hablado de la obra de Margarita, de esta novela, a la cual llegué tarde, pero nunca demasiado tarde, por momentos da la sensación de que hay hilos autobiográficos.
Y lo que hace Margarita es, bueno, prestarle a su protagonista algunas de sus reflexiones, algunas de sus experiencias personales, y va construyendo un personaje que en algún punto nos conecta con todos los que hemos nacido en el interior y vinimos a la capital o a estudiar o a vivir por distintos motivos. Hay dos formas de narrar, de ficcionalizar el terrorismo de Estado o la dictadura. Una manera es más frontal, más directa, más explícita, y que tal vez, y en este sentido Un montón de espejos me parece que tomó el riesgo, es también ponerse en un lugar visible y eso, riesgoso. Y otra forma es la que muchos escritores eligieron en los 90, cuando recién se estaba saliendo de ese periodo, cuando había un pacto que sabrán que con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado parecía absolutamente superado, y con los comentarios que fuimos viendo yo dije, caramba, que ese pacto naval parece que está tan cerca. Y hay muchas cuestiones que se permitieron y se siguen permitiendo para lograr convivir. Entonces, principalmente pensar en qué momentos y en qué estrategias, y dentro de esas estrategias testimoniales, visibles, explícitas, y por otro lado, las estrategias que no por escamotear lo explícito no abordan el tema. Necesitan lectores y escritores activos y que decodifiquen esos guiños, que decodifiquen esas metáforas para poder captar el mensaje que está encriptado allí. Y bueno, Omar Prego Gadea en ese sentido eligió un género para trabajar eso, el género del policial, y en los 90... porque todavía no habían ido a juicio muchos de los asesinos y torturadores, precisamente por esto que les decía del pacto naval y de la ley de caducidad. Las novelas de policiales de los 90 tienen finales abiertos. Se sabían quiénes eran, se descubren quiénes son los asesinos, los torturadores, pero no van a juicio. Y eso tiene que ver con la coyuntura, y eso tiene que ver con el momento en el que se escribe. Las novelas policiales, después del 2004, empiezan a tener finales cerrados, pero porque la coyuntura es otra. Entonces, me parece que es como plural Bien. la cuestión. A mí se me ocurrió una pregunta fuera del guión, a propósito de lo que ustedes hablaban, ¿no? de cómo esos libros no terminaban de cerrar. Y en la mesa anterior estuvo Alicia Torres, que no estuvo en la mesa, pero estuvo de invitada, y habló de algo de que esos tipos de libros llegaron como muy tarde, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes? Yo creo que va un poco a tono de lo que ustedes estaban diciendo, de que a veces poder legitimar, ¿no? todos esos hechos, esas cuestiones que uno está viviendo, están siendo atravesadas, ¿no? por la sociedad, llevan su tiempo, ¿no? O sea, por algo, digamos, esos libros no llegaron en el momento, digamos, del proceso, ¿no? Yo creo que los libros no llegaron tarde, llegaron en el momento en que podían llegar, un poco por cosas que está diciendo Andrea, pero también que esto que ella dice me parece que es muy significativo. Nosotros creímos que había muchas cosas saldadas en nuestra sociedad por una cantidad de años que pasaron, estamos conmemorando 50 años. Y sin embargo, están apareciendo nuevas versiones que uno creía que la historia, no la literatura ni la ficción, sino que la historia documentada había por lo menos dado pistas muy claras de por dónde iba la verdad. Y sin embargo hoy están apareciendo versiones que son sorprendentes. Entonces la literatura ha ido apareciendo con esos vaivenes que dice Andrea, que me parece re interesante lo que dice, en la medida que la propia sociedad posibilita esos relatos.
En el caso de mi libro, lo pienso así, salió publicado en el 2018. Yo lo escribí un poco antes, bueno, obviamente como siempre pasa, pero quiero decir, ya también habían pasado muchísimos años y yo me preguntaba, y yo decía, ¿voy a escribir otra novela sobre la dictadura? Pero yo decía, pero hay una parte de la vida en dictadura, que es la vida cotidiana de los que nos tocó vivir como por necesidad, porque por la edad que teníamos, que me parece que se está dejando de lado. Yo escribí toda esta novela pensando en mis hijos, que eran 20añeros en ese momento. Porque me pareció que estaba faltando contar esa parte, y yo no la hubiera podido contar en el 90. La conté en el 2000 y tanto, 2015, ponele. O sea que ya el país estaba como en otro proceso, como dice Andrea, se había dado el permiso de empezar a presentar a los torturadores y a los asesinos en la justicia. Y sin embargo, digamos, a mí lo que me resonó como un libro o como literatura fue justamente, bueno, están pasando estas cosas tan importantes, vamos a pensar en la vida de la gente chiquita, digamos, ¿no? Un poco por ahí. Bueno, yo a tu pregunta voy a volver a 2 o 3 cuestiones que nombré. Una es trauma. Uno puede pensar, hablar y escribir, y tomo lo que dijo Margarita, cuando puede. O sea, porque hubo heridas, las hay, y algunas están abiertas. Entonces, esa latencia está presente. Y pensando también en la cuestión de la coyuntura, la novela de Margarita también está planteando una cuestión que tiene que ver con una coyuntura de marcada presencia de andamiajes patriarcales y machistas. Entonces yo pensaba cuando iba leyendo la novela que es la alternancia de una historia personal, que es la de una joven que viene a estudiar a Montevideo, donde se presenta una coyuntura local, íntima, y por otro lado una coyuntura que tiene que ver con lo regional y hasta con lo universal en cuanto al lugar de la mujer, a la posibilidad que se le daba a la mujer en los espacios públicos, en los espacios privados. Y a propósito de esto, cuando se inauguró hace unos días la plaza al costado del Palacio Legislativo, de casualidad, porque estaba yendo a trabajar, escuché a una de las mujeres que estaba siendo reconocida, homenajeada, visibilizada en esa plaza, y me conmocionó mucho, porque fue justo el momento que te estaba leyendo, y me conmocionó mucho que ella decía, vemos que aquí estamos también apareciendo, porque cuando fuimos liberadas, la voz la tuvieron los compañeros, y bien contentas que estábamos nosotros, pero la voz la tuvieron los compañeros. Entonces, ¿cuánto de eso también impacta? Margarita dijo, bueno, hay una proyección, hay una intencionalidad de ella de que al menos su pensamiento, su reflexión no desaparezca, esté visible ahí pensando en nuevas generaciones de hombres y de mujeres, en una nueva coyuntura también que tiene que ver con lo local y lo regional en cuanto al lugar de la mujer. Y todo eso va generando un entramado que de alguna manera, y ya te estoy contestando una de las preguntas que me habías dicho, que va condicionando las huellas, o sea, cómo se va mostrando eso en el estilo, en la forma de contar. Esta novela, yo estuve pensando, lo voy a leer porque me gustó cuando lo escribí, pero mira, autorreferencial, qué horrible. Esto no va, se borra. Pero cuando terminé de leer tu novela, escribí algo, porque quedé ahí como temblando y puse: coyuntura en mosaico que alterna una selección polifónica de voces públicas y una evocación con perspectiva,
un devaneo de interpretaciones y reinterpretaciones desde una sensibilidad de mujer, que no femenina, una voz que se eleva. Es una voz que durante mucho tiempo estaba invisibilizada. Yo seguía, Menalvina, ¿se pronuncia así? Bueno, Menalvina. Yo seguía, los blancos. Yo la seguía a ella y decía, qué fuerte. En esa coyuntura donde se esperaba una mujer débil, qué fuerte. Ir caminando por ese Montevideo solitario en la noche, meterse en lugares donde el espacio era privilegiado para los varones, para los compañeros, e ir entrando en ese lugar. Entonces, eso también condiciona, y eso es una huella en la narrativa, y creo que en la narrativa de las escrituras de mujer que están sobre todo empezando a aparecer desde el momento en el que se elevaron. Por eso esto de una voz débil que se eleva y que alterna con las voces públicas, porque la novela es un collage donde se sigue al personaje, a las reflexiones del personaje, con lo que ella leía o veía o escuchaba en la radio. Y esas voces, que no casualmente, eran todas de varones. Y eso tiene que ver precisamente con una coyuntura y con las marcas que van quedando, por lo menos en el testimonio de esta novela. Perfecto. No sé si... No, sí, perfecto. Aparte era una de las preguntas también que yo tenía posterior. Pero bueno, nada, voy a hacerles otra consulta. ¿Contribuye la narrativa de ficción a la construcción de la verdad histórica? Poner verdad y ficción en la misma escala. Sí, por supuesto. Y es necesario, y cuanto más diferentes, mejor, porque no hay una verdad única. Eso es lo primero que hay que romper. No hay una verdad homogénea. En realidad, lo que tenemos es un cruce de miradas. No es lo mismo lo que piensa una persona. Yo nací en el 76 y juro que cuando vi en la novela que se abordaba una temática, lo voy a poner porque era una estrategia didáctica. Acá viene la profesora. A ver, se escucha así. No estaría jugando a la Perdón. Angelitos esperados. Las infancias en ese periodo de terror, las infancias que crecieron sin saber que donde estaban no era su lugar. Yo nací en el 76, cuando se creía, abrí los ojos y vi la asunción abrí los ojos conscientes, ¿no? La asunción de Sanguinetti, y era como el festejo, democracia, y la verdad es que durante un tiempo, cuando yo escuchaba esta canción, en Aquí está su disco, yo le preguntaba a mi tío, ¿es Andrea? ¿No seré yo esa Andrea? Y yo no sabía nada de la literatura, tenía 8, 10 años, 12 años. Y el tema es que cuando entendí que esa Andrea no se había perdido, realmente uno reconfigura su cabeza y esa canción ya era una daga. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuánto importa la perspectiva? No hay una verdad absoluta, no hay una verdad homogénea. Y la verdad, entonces, no se puede construir con una sola visión oficial que maquilla lo que conviene y que invisibiliza, frena, pone en una zona oscura o simplemente borra lo que no le conviene. Y a propósito de esto, perdonen que estoy autorreferencial, pero en mi tesis casi me hacen sacar
una parte que era un capítulo completo donde yo hablaba de los dos demonios, de la teoría de los dos demonios, y me dijeron, Andrea, esto ya está superado, ampliamente superado en la región, la teoría de los dos demonios. Yo les dije, pero mirá que en realidad yo creo que hay gente que sigue convencida de la teoría de los dos demonios, y a ver si en estos días no han escuchado en distintos lugares, incluso a nivel académico, querer reinstaurar la teoría de los dos demonios. Entonces, insisto, ¿es importante esto? Sí, por supuesto, porque por medio de las ficciones uno puede leer en casa solo y pensar libre y conjeturar y darse cuenta que muchas cuestiones están maquilladas. Y puede confrontar las distintas voces. Y qué bueno que esté Prebogadea, Margarita, qué bueno que esté Mondragón, qué bueno que esté, yo qué sé, todos los que han escrito más o menos explícitamente este tema, porque lo hacen desde su perspectiva, desde cómo vivieron esa historia. E incluso los que están escribiendo ahora sobre ese tema, porque el otro día, cuando estaba Gustavo, en la charla de Gustavo Espinosa, una de las cuestiones que salió a la luz fue por qué en uno de los textos de Leonor Courtoisí había todo un párrafo hablando de los vuelos de la muerte y de los cuerpos que aparecían en las costas. Y decían, qué raro que una persona de 30 años hable de la dictadura. Y mente la directora general de Educación Secundaria dijo, ¿por qué estos chicos del Liceo del Diaba se preocupan tanto por los desaparecidos si ellos no vivían ahí en ese tiempo? ¿Perdón? Entonces, ese es el tema. Hay que leer mucho y desde distintos lugares para poder luego cada uno sacar sus propias conclusiones. Leer solo un tipo de literatura en realidad lleva a la muerte, o sea, o a esa idea falaz de que hay una verdad homogénea, que no es así, al menos así lo creo yo. Margarita. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, también contesto que la literatura ayuda a construir la verdad histórica. También tiene que ser plural, como dice Andrea. Chimamanda Adichie, una escritora nigeriana muy interesante, tiene una conferencia que se llama El peligro de la sola historia. Y ella dice eso, cuando hay una única versión de las cosas es cuando estamos más lejos de la verdad. Entonces, creo que y justamente la ficción lo que te permite es una reflexión abierta. La historia se tiene que ceñir a los documentos, a los datos, a las huellas, ¿no? Es una ciencia, tiene una metodología. La literatura, la ficción en sí te permite eso, abrirte a una reflexión que no tiene límite. Es tu cabeza, tu mente y la confrontación de tu realidad, ¿verdad? Y la transición social. En los 90, cuando el Poder Judicial no tenía las herramientas como para poder llevar a juicio, las novelas, la literatura sirvió como un mecanismo de sanción social. Entonces, en ese sentido, por supuesto que sirve. Bueno, el tema... Sí, adelante, Margarita. Me acordé de una cosa. Cuando yo escribí esta novela, Un montón de espejos rotos, este asunto de que si bien es una novela de ficción, pero tenía como la preocupación de que fuera fiel a los hechos. O sea, que mi memoria, como haber sido protagonista de esa época, haber vivido esa misma época, no me traicionara. Entonces, me documenté mucho, busqué mucha información, de forma que pudiera yo no quería, por ejemplo, inventar la escena en que el Goyo Álvarez, el último de los dictadores, toma posesión como presidente. Yo decía, yo puedo inventarla, pero quiero que sea como un hecho real. Y encontré un artículo del diario El País donde se hace, donde se describe la toma de posesión, que es como que fuera un sarao, ¿no? No sé cómo se dice. Una fiesta totalmente
el diario El País, uno de los que hoy, como dice Andrea, está reivindicando la teoría de los dos demonios y diciendo que los blancos no tuvieron, el Partido Nacional, digo, porque El País es un órgano del Partido Nacional, no tuvieron ninguna participación con la dictadura. Entonces, es ficción la historia, pero todo lo que se menciona o todo lo que aparece ahí son datos ciertos, fundamentados y que tienen una documentación atrás. También desde esa perspectiva, que es una perspectiva personal por la que opté yo, también se está contribuyendo, si se quiere, a la verdad, ¿no?, histórica. Y bueno, dentro de esa ficción, ustedes visualizan la construcción de héroes y se encuentran esos héroes dentro de la ficción. ¿Cómo ustedes ven que es contada dentro de la literatura uruguaya? O sea, a mí se me viene, por ejemplo, los libros que hablan sobre el genocidio nazi, por ejemplo, donde obviamente se hablan de grandes héroes o de grandes antagonistas. Yo quería consultarles eso, ¿cómo lo ven ustedes desde ese punto de vista de la construcción de héroes dentro de la ficción? Me ayuda, voy como así, voy como tanteando, como dijiste vos al principio, pero voy como tanteando, porque lo primero que me pregunto es qué es un héroe o qué construye un héroe, ¿no? Un héroe histórico, por ejemplo, por lo general es necesario para hacer funcional a un relato político. Ahora, un héroe literario, es otra cosa, y un héroe en la vida cotidiana probablemente sea un instante, no pueda ser héroe toda la vida, ¿no? Alguien es héroe en un instante en que tiene un acto heroico, que lo engrandece y capaz que sí hace que se lo recuerde toda la vida. Yo creo que la literatura ha tomado más ese camino, esa figura del héroe que tiene un acto, algo heroico en un momento, que muchas veces es por inconsciente, porque en realidad creo que la cobardía es lo que más nos preserva, como el sentimiento más de cobardía sería el que más nos preserva la vida que el de heroicidad, y los héroes creo que tienen mucho de arrojo y de inconsciente, pero la literatura uruguaya tiene un tipo de protagonista, digamos, donde no hay grandes héroes épicos, y creo que en este relato de la dictadura, pero realmente estoy como hablando, pensando en voz alta, en este relato que hemos estado haciendo los escritores desde la vuelta a la democracia, hemos tomado la voz de los perseguidos y de los perdedores en el momento en que se produce la dictadura. Entonces, los actos heroicos son actos que los engrandecen en esa circunstancia de vencidos, si se quiere. No sé, por ahí voy. Pero... Bueno, voy a recurrir a mi experiencia como docente. Yo trabajo... ¿Qué medio vas a sacar ahora? ¿La música, la literatura? Intertextualidad, Ilíada, Homero. El concepto de héroe... qué riesgo que tengo profes de literatura en la vuelta. El concepto de héroe también responde, volvemos a la cuestión, a la idiosincrasia del pueblo, el que quiere sostener una tradición. Y, por ejemplo, si estamos hablando de... La pregunta es, ¿qué tipo de héroe? Porque la narrativa del siglo XX se caracterizó como innovación por presentar precisamente antihéroes. Es decir, los desposeídos, los imperfectos, que en algún momento, y ahí aparece su protagonismo en el relato, en algún momento tienen una luz, tienen un momento de destaque o tienen un acto heroico. Como esto es un ciclo, vuelvo también a lo que en la charla con Gustavo Espinosa estuvieron planteando. Gustavo, a esta pregunta enseguida evocó a Johnny Sosa, en la balada de Johnny Sosa de Mario Delgado Aparaín, que es un personaje, es un moreno que trabaja en un prostíbulo y que canta en el mejor inglés fonético,
y no tiene dientes. Y lo que hacen es aprovechar esta circunstancia, lo quieren utilizar y le compran una dentadura. Y su acto heroico es precisamente tirar la dentadura y salir corriendo. Y ahí aparece lo que decía Margarita. En realidad lo que parece un acto de cobardía, porque él sale campo traviesa sin los dientes, es el momento heroico en el que dice: yo para esto no me presto. Eso por un lado. Por otro lado está la cuestión de que cuando pensamos en héroes siempre pensamos en el altruismo. Es decir, siempre pensamos en aquella persona que se expone o se pone en riesgo en pos de una causa o de una comunidad y es capaz de lo que sea, morir por esa causa. Pienso, cuando hablamos de héroe o heroísmo, podemos pensar en singular, pero vuelvo a la novela de Margarita. Vos tocaste precisamente el plebiscito del 80 y el impacto del plebiscito del 80, donde el pueblo uruguayo en un acto heroico en forma colectiva les dice no, cuando ni ellos esperaron que ganara el no. Entonces, allí también tenemos otra cuestión, lo colectivo, cuando la unión hace la fuerza, cuando la unión de muchos débiles, vulnerables, desposeídos, desclasados o invisibilizados, hacen la fuerza y contrarrestan a la tiranía, contrarrestan a la violencia, contrarrestan precisamente a algo que se quiere imponer por la fuerza o por medio del terror, generando eso, sembrando terror. Entonces, bueno, en la narrativa uruguaya que aborda estas temáticas, ¿hay héroes? Yo creo que, como dice Margarita, hay muchos ejemplos de actos heroicos en personajes que a priori podríamos decir son antihéroes, teniendo en cuenta la clasificación arquetípica del héroe, del héroe, digamos, de clase alta que se construyó en los textos clásicos. Y yo creo que, vinculando de nuevo la historia con la literatura, ¿no? La historia recoge mucho esto, lo colectivo, ¿no? El plebiscito del 80, la semana del 83, el 1 de mayo, y la literatura nos da la posibilidad de individualizar esas masas. Entonces, bueno, es la historia de ese 1 de mayo había Juan Pérez, le pasó tal cosa. Y eso me parece que también es una potencia enorme que tiene la literatura para hacer entender la realidad. Bueno, justamente esa es una de las preguntas que le iba a hacer a ustedes ahora. El héroe artista, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tiene el artista, ¿no? El escritor, en este caso, con los procesos políticos? El escritor, pero eso... Seguir escribiendo a pesar de la censura y de la autocensura. No bajar los brazos. Ya se van a abrir las puertas, porque también pasa eso. Hubo momentos en los que realmente, claro, uno está en Suecia, escribe sobre la dictadura, testimonial o no, no es lo mismo que estar en Uruguay en ese momento. Entonces la censura fue feroz. Y la autocensura, después, que fue lo que se trató el otro día acá, el tema de ese periodo de autocensura que al principio llevó casi una década. Bueno, pero justo, y ya que estamos acá en el Templo Benedetti, Benedetti fue uno de los primeros en romper esa autocensura y hacer visibles en sus textos en los 80, hablando de la dictadura y del terrorismo de Estado, que es el nombre verdadero, ¿no? Verdadero, nada es verdadero. Acabo de desmentir todo lo que dije y fundamenté. Pero para algunos es terrorismo de Estado. En fin, entonces, claro que sí, el escritor, a pesar de que haya adversidades, para poder colaborar desde su lugar, que todos los lugares, todos tienen algo importante que contar. Entonces, desde el lugar donde estén,
tiene que seguir escribiendo, tienen que seguir creando y ya habrá momento de visibilizar esos textos y que eso va a ser terapéutico no solo para él, en su momento mientras lo escribe, creo que fue terapéutico para vos, creo, haber pasado por eso. Terapéutico para el entorno inmediato del escritor y a medida que eso va trascendiendo, también es terapéutico para la comunidad. Entonces, mi respuesta es esa, o sea, no dejar de escribir, no dejar de hablar y ya se abrirán las compuertas para que se visibilice más. Sí, para mí el artista o el escritor, digamos, tiene como que tener un compromiso con la sociedad en la que vive. Tiene que tener un compromiso, que eso puede ser de cualquier, o sea, distintos compromisos según las personas, pero me parece que tiene que mirar siempre a esa realidad que vive, en la que vive de una manera crítica. No puede ser complaciente. A mí me parece que el peor problema de un escritor, sea del signo que sea, es que sea complaciente con la realidad en la que vive. Y por supuesto esto que dice Andrea es fundamental. Siempre escribir. A mí, bueno, escribir además de que es como una pulsión que no puedo resistir, digamos, más allá de eso, me ayuda eso que dice Andrea a cerrar temas. No cerrarlos en forma definitiva, pero sí como por decir esto que me está dando vuelta hace tanto tiempo, este asunto que yo dije como al pasar al principio, esto que yo, a pesar de que en mi casa siempre hubo un compromiso político y social y mis hijos crecieron en ese ambiente, cuando fueron grandes me di cuenta de que en realidad no había podido hacer la transmisión necesaria hacia la generación que venía, ¿no? Que eran ellos y sus amigos y esa gente. Que no la habíamos podido hacer, porque una cosa es que vivir el hoy, vivir esos 90, donde, bueno, donde había como que seguirla luchando, pero en la coyuntura de lo que estaba pasando. Y otra cosa es haberle podido transmitir de dónde viene eso, qué fue vivir una dictadura donde, por ejemplo, esto de que me quedó en el tintero y aprovecho para decirlo, con la canción que puso Andrea, para la gente de mi generación, esa canción fue tremenda. Si para ella dice que fue tremenda, para nosotros fue... O sea, no existía hasta ese momento la noción de que alguien desapareciera. Salvo en el chiste que decía, podía decir alguien y decía, se fue a comprar cigarro y no volvió más, ¿no? Esa broma que se hacía, ¿no? Pero no existía, la gente o se moría o estaba enferma o vivía, pero que desaparecía. Y cuando que lo recibimos desde el exterior, con mis amigos y con mi hermano, que está acá, ese cassette, que venían clandestinos, como yo lo cuento en el libro, ¿no? Unos cassettes que pasaban de mano en mano, y nos pasó lo mismo que Andrea, años después, cuando ya existía la noción de desaparecido. Pero, y no podíamos creer que había niños que se los habían sacado a los padres. Era una cosa que estaba fuera de las categorías que uno manejaba en la realidad. Eso es lo que quiero como dejar claro. Una cosa, hoy hablamos de lo desaparecido, sigue siendo tremendo, pero uno sabe lo que es un desaparecido y probablemente sabe cuál fue su final. En ese momento no podíamos creer que existiera, o sea, que no existiera gente. Que había padres, madres, que cada vez que sonaba el timbre pensaban que podía ser el hijo que volvía. Digo para gente como uno, en el sentido de que nunca en mi familia ni se fue indiferente políticamente, ni tampoco yo crié una familia indiferente políticamente, y sin embargo, esos eran golpes de sorpresa de que la realidad nos superaba. Eso creo que lo repetiré muchísimo, pero me parece que es central para que los chiquilines entiendan cómo puede el terror apoderarse de una sociedad, cómo el terror puede hacer que uno no diga lo que piensa decir, porque capaz que si lo dice
hay consecuencias. O, por ejemplo, que no se animara a no cantar el himno porque te podían dejar sin trabajo. O te podían, bueno, mil cosas. Pero quiero decir, la noción de lo sorprendente por tremendo, eso es lo que quiero como dejar como una cosa que fue mi intención que apareciera en la novela, de lo que es vivir en dictadura, ¿no? Cuando no hay derechos. Ahí lo voy a parafrasear porque no lo encuentro ahora rápido, pero... Estaría bueno capaz que ustedes puedan leer algún fragmento de su libro también. Estaba buscando precisamente el tema de las categorías y la paradoja. O sea, cuando venías hablando de eso, me acordé de... Yo tenía marcado, pero tengo tantas marcas que ahora no lo encuentro. Pero voy a parafrasear el tema de la paradoja que construye precisamente por miedo a las represalias, el quedarse al margen. Hay un momento en la novela de Margarita que, bueno, conmigo no cuenten para nada, dice. Y entonces el personaje narra que en un trabajo tiene categoría C y trabaja, era instrumentista, ¿no? Sí, instrumentista, forense o algo así, bueno, trabaja. Bueno, pero la gente estaba sedada, o sea, con lo que... Anestesiada, bueno, ahí tenía categoría C, este personaje. Y como docente de secundaria tenía categoría A. Entonces el personaje, lo encontraste, conmigo no cuenten para nada. Bien, ¿lo querés leer? Bueno, qué mejor. Primero, que ya que trajo Andrea este tema, y que esa es otra de las cosas de lo sorprendente que ocurría, que me parece que habían, como están los chicos, los jóvenes, me gustaría como mencionar rápidamente. Todos los ciudadanos del país estábamos categorizados. Eso quiere decir que según nuestra conducta, que los militares entendían cívica o democrática, como decían ellos, éramos, bueno, yo no porque era menor, pero A, B o C. Los A eran los que eran los demócratas, según ellos, eran los demócratas, y por lo tanto podían hacer todo lo que se podía. Podían tener un empleo público, dar concurso, irse del país, sacar un pasaporte, etc. Los B eran los dudosos, eran los que habían tenido algún tipo de participación sindical o habían sido marcados en alguna huelga o habían tenido, no sé, o habían pertenecido a algún partido de izquierda que en su momento, en el momento en que había sido, eran legales. Esos eran los B. No podían sacar pasaporte, por ejemplo. No podían sacar la garantía de alquiler en la CGN. ¿Tá? No me acuerdo del pasaporte, lo retiro porque no estoy totalmente segura. Y los C eran los paria. Si vos tenías categoría C, no podías dar un concurso, no podías ocupar un cargo de maestra ni de cualquier funcionario público. Te echaban del trabajo en cualquier momento, te dejaban ir, ibas todos los días preguntándote cuándo me van a decir que no vaya más. Y bueno, no te dejaban sacar pasaporte, por lo tanto estabas incluso prisionera dentro del país, tampoco te daban la opción del exilio. Eso lo quiero aclarar porque es uno de los temas que tampoco se ha trabajado tanto en la literatura. Y eso sí que marca, porque censura, separa, divide, aterra y enferma. Yo digo, nosotros lo vivimos en casa con nuestra madre y realmente fue muy duro. Pero esto es así, es como un fragmento como para dejar en claro esto que decía Andrea. Conmigo no cuenten para nada. Yo no entiendo cómo funciona esto. A mí me va a volver loco. Hace años que tengo 2 trabajos, uno en el Ministerio de Salud Pública. Empecé trabajando como auxiliar de enfermería cuando era estudiante y hoy estoy en la sala de operaciones de asistente de instrumentista. Me fui especializando de algún modo. En ese trabajo tengo categoría C. No me han destituido, pero puede pasar en cualquier momento. Para mí sería terrible por el sueldo, pero sé que me va a pasar. Lo extraño es que mi otro trabajo es en secundaria. Ahí soy docente de biología. Trabajo con adolescentes. En ese trabajo mi categoría es A.
¿Se puede entender? Donde trabajo con pacientes anestesiados, ¿qué influencia ideológica puedo tener sobre ellos? Bueno, ahí soy peligroso. Y en secundaria, donde estoy mano a mano con los muchachos, tengo A. La misma persona, yo mismo, soy peligroso en salud pública y confiable en secundaria. ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede decir con qué base se dan las categorías? ¿Quién las asigna? Lo único que sé es que tengo que cuidar a muerte la categoría A, así que conmigo no cuenten para nada. Que eso era lo que me pasaba. Perder la categoría te significaba perder el trabajo, por lo tanto, cualquier cuestión de resistencia también por ese lado te tenían atado, ¿no? Y es no sé, horrible. Bueno, yo voy a abrir el espacio, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario para hacer también. No sé si alguien tiene ganas de decir algo, preguntar algo. Bueno, en el caso de que no, sí. En el caso de que no, agradecemos a Margarita Heinzen, a Andrea Aquino por estar hoy aquí en esta segunda mesa del ciclo Golpe de Estado y Dictadura en la narrativa uruguaya. Esta instancia va a quedar grabada, se va a poder ver en YouTube, en el canal de la Fundación Mario Benedetti, y los invitamos para la próxima mesa, que va a ser el martes próximo, no, el martes 25, el martes próximo es el feriado, que van a estar Rafael Butazzoni, Roberto López Belloso y Laura Pous. Así que, bueno, nada, agradecerles y a ustedes también por haber venido.